Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juan Manuel Vera para los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de dibujos de mapa. El día de hoy vamos a aprender a cómo realizar un mapa mundi construyendo sus paralelos y meridianos. Vamos a conocer sus continentes, sus océanos y cuál sería la forma más fácil de representarlos. Muy bien, vamos a empezar. Primero que todo, de forma creativa, puedes utilizar los materiales que tengas disponibles. Yo utilicé un papel tamaño carta de 22 por 28 centímetros, lápices de grado 2B, que es el lápiz comercial, lápices de colores. Utilicé también marcador de punta fina o micropunta y un marcador de punta gruesa. Luego debes dibujar un rectángulo de 18 por 15.8 centímetros y dividirlo en 4 partes o 4 cuadrantes. Les dejo aquí las distancias en pantalla que utilicé para medir en sentido horizontal desde la línea del ecuador hacia el norte los paralelos respectivos: 0 grados, 20 grados, 40 grados, 60 grados, 80 grados, incluyendo el trópico de Cáncer. Bien, luego vamos a repetir esa misma distancia desde la línea del Ecuador hacia el sur, trazando paralela: 20 grados, el trópico de Capricornio, 40 grados, 60 grados y la línea del círculo polar antártico, bien, que va en sentido hacia el sur. De esta manera podemos representar o lograr plasmar todas estas paralelas. Podemos también identificarlas y será mucho más fácil para en el momento que tengamos que dibujar los continentes. Bien. Una vez realizadas las paralelas, identificado previamente cada una de estas, podemos proceder al siguiente paso, que es darle expresión. Al trópico de Cáncer vamos a trazar esta línea segmentada para diferenciarla del resto de las paralelas. Lo mismo hacemos con el trópico de Cáncer, que la estamos representando con esta línea segmentada, y también lo vamos a hacer con el trópico de Capricornio, que la última sería la del círculo polar antártico, y le daremos la misma representación. Ahora vamos a representar los meridianos que van en sentido de norte a sur mediante estas paralelas dibujadas a cada 1 centímetro. Muy bien. Una vez obtenida esta retícula representada por las longitudes y las latitudes, estamos preparados para comenzar nuestro dibujo. Primero dibujaremos el continente americano y vamos a trazar líneas que vayan tomando puntos de referencia en cada cuadrícula. Bien, entonces en cada cuadrícula colocaremos una serie de puntos, mínimo 2 puntos, y de allí nos va a ir dando el trayecto o la trayectoria con respecto a esa cuadrícula. Entonces, teniendo como guía un plano mapa respectivo, podemos ir hallando esos puntos de referencia, irlos uniendo, y así lograremos la forma de una manera bastante fácil, sencilla y muy precisa. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo suscribirte al canal y sería genial si activas las campanas de notificación para que no te pierdas de ningún episodio. Ahora dibujaremos el continente de África tomando como referencia los cuadrantes
con su latitud y longitud respectiva en esta región. De igual manera iniciamos a dibujar lo que sería el continente europeo. Ahora iniciaremos a dibujar el continente asiático tomando como puntos de referencia o partida el del continente europeo y guiándonos por los cuadrantes. Ahora, por el trópico de Capricornio, nos ubicamos en el cuadrante, ubicando la longitud y latitud respectiva para dibujar Oceanía. Aprovechamos a dibujar algunas islas que faltaron de Asia. Y desde la línea del círculo polar antártico empezamos a dibujar lo que sería la Antártida. Muy bien, podemos identificar cada uno de los continentes y también aprovechamos para identificar cada uno de los océanos. Podemos darle expresión con un marcador de punta más gruesa y se verá mucho mejor representado. Si tienes colores, podemos agregar y darle expresión o fortaleza en las orillas. Se verá mucho mejor. Bueno amigos, la pasé muy bien dibujando y con estas recomendaciones finalizamos este tutorial. Me gustó compartirlas con ustedes. Voy a estar muy pendiente de sus comentarios. No me voy sin antes de invitarlos a suscribirse en el botón rojo a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Amigos, gracias por escucharme.
y nos vemos en el próximo video.